Hoy nos metemos de lleno en un libro con un título que, desde luego, te obliga a pararte a pensar. Cuidando la modernidad, de Vanessa Machado de Oliveira. O en su título original, que es aún más provocador si cabe. Auspicing Modernity. Vale, vamos al lío. El libro nos planta de frente una pregunta central, de esas que incomodan. ¿Y si todo este sistema que conocemos, la modernidad, no es que esté en crisis, sino que está directamente en sus últimos días? ¿Qué implica realmente acompañar a algo mientras muere? Y ojo, que quede clarísimo desde el principio, esto no es un libro de autoayuda con soluciones fáciles. Como dice Martin Shaw, no busca darnos una palmadita en la espalda, sino ofrecernos un refugio para atravesar lo que viene. Es como una guía para capear el temporal, no para hacer como que no llueve. Y esta descripción de Bayo a como la fe, de verdad, me parece que dan el clavo. Porque es eso, el libro es rudo, es directo, no se anda con rodeos, desafía de frente nuestras ideas sobre el progreso, la civilización, y es justo ahí, en esa honestidad un poco brutal, donde está su increíble poder. Pero, a ver, para entender de dónde salen estas ideas tan potentes, es que es clave, es fundamental ir a la historia de la autora. Su propia vida es el reflejo de los conflictos que analiza en el libro. Hablamos de Vanessa Machado de Oliveira, que nació en Brasil. Y esto no es un dato sin más. Nació en un lugar donde las heridas de la historia, bueno, están a flor de piel. Y su propia familia es el ejemplo perfecto de ese choque de mundos, de historias y de violencias que la marcaron. Y aquí la paradoja es tremenda. Por un lado, tienes la ascendencia alemana de su padre, asociada a ciertos privilegios sociales, aunque también fueron perseguidos en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial, y por otro, la herencia indígena guaraní de su madre, marcada por la violencia sistemática del Estado. Y aquí viene lo fuerte. El padre se casa con la madre con una idea que era a la vez progresista para la época y profundamente problemática. La idea de salvarla a través de la movilidad social que, supuestamente, le garantizaba su herencia europea. Y que nadie piense que este conflicto familiar es solo una anécdota, ¿eh? Para nada. Es el motor del libro. Es la experiencia vivida en carne propia lo que le da una perspectiva única para analizar la modernidad desde dentro y también desde sus grietas. La propia autora lo cuenta en un poema que es crudo pero muy revelador. Empieza con su abuela indígena, Vitalina. Pura resistencia. La describe como terca y libre, siempre huyendo, negándose a ser domesticada, a ser asimilada. Pero claro, el trauma es algo que se hereda, que pasa de generación en generación. Su madre, la siguiente en la línea, aprende una lección muy distinta y muy dura. Para ella, su herencia es vergüenza y despojo, así que hace lo que cree que es mejor para proteger a sus hijos. Acepta el pacto que le ofrece el hombre blanco, acepta la asimilación a cambio de una promesa de seguridad. Y así llegamos a la autora, que hereda toda esta guerra interna. Su propio cuerpo se convierte en el campo de batalla. Es que lo describe de una forma muy física, ¿no? Su carne tirada en direcciones opuestas, una sensación de ser un error, un producto de un choque que no se puede resolver. Y de toda esta historia tan personal, de todo este dolor, nace una metáfora brutal, una metáfora universal que su abuela ya usaba para criticar el mundo moderno, una advertencia que sus padres, en su momento, decidieron ignorar. A ver, ¿qué es esta escalera? Pues es la gran promesa de la modernidad, ¿verdad? La idea de que si te esfuerzas, si trabajas duro, puedes subir, mejorar tu vida, alcanzar el éxito, era precisamente el sueño que los padres de la autora querían para sus hijos. Pero la abuela Vitalina, ella veía más allá, veía lo que había detrás del decorado, y su crítica era demoledora. Decía que esa escalera, primero, se apoya sobre las espaldas rotas de muchísima gente. Segundo, que es violenta por naturaleza e insostenible. Y tercero, y esto suena casi a profecía, que la casa que sostiene esa escalera, tarde o temprano, se va a venir abajo. Vale, y esto nos conecta con una de las ideas, yo diría, más profundas y quizá más difíciles del libro. Tiene que ver con cómo entendemos las historias, el lenguaje y el poder real que tienen. A ver si consigo explicarlo. Por un lado está la mentalidad moderna. Solemos poner el mundo en palabras. O sea, usamos el lenguaje para describir una realidad que creemos que ya está ahí, que es fija. Pero desde la otra perspectiva, la indígena, las historias mundean el mundo. No solo lo describen, sino que lo crean, lo van formando. Son como entidades vivas que tienen el poder de cambiar las cosas. Y es aquí donde la autora dice que ella aporta una medicina. ¿Y cuál es? Pues precisamente esa capacidad de coger estas paradojas tan complejas, estas tensiones, y convertirlas en historias, en metáforas que nos ayuden a entenderlas y a trabajar con ellas. Y todo esto, al final, ¿a dónde nos lleva? Pues a una conclusión que puede ser un poco dura. El libro no viene con una receta mágica. Al contrario,
Es una llamada a ponernos a trabajar, y a un trabajo que por definición es difícil. Esta cita de Dan McCarthy lo resume de una forma, brutalmente honesta. Lo que nos pide el libro es que dejemos a un lado nuestra arrogancia, que nuestras opiniones firmes, nuestras certezas, en realidad son parte del problema. El primer paso, y el más complicado, es reconocer que no tenemos ni idea. Pero aunque sea un trabajo duro, no es algo abstracto para nada. Es increíblemente relevante para el ahora. Como dice Kyle White, es un libro que mira al futuro, sí, pero que nos habla directamente a nuestro presente, a nuestros propios traumas y a los dilemas que tenemos delante todos los días. Al final, como lo resume muy bien Ninawa Junikui, todo se reduce a una palabra: responsabilidad. Lo de cuidar la modernidad en su final no va de destruirlo todo con rabia, sino de acompañar este proceso entendiendo nuestro papel en él y buscando una manera de sanar juntos para poder quizá imaginar qué viene después. Así que nos quedamos con esta pregunta, que es la que el libro nos deja ahí flotando. Si de verdad aceptamos que esta casa de la modernidad se tambalea, la pregunta ya no es cómo la apuntalamos. La pregunta es, ¿qué trabajo difícil se nos está pidiendo a cada uno y como colectivo para navegar este final y empezar a construir algo nuevo?